Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, como lo mencioné en nuestro video anterior, hablar acerca de la ley. Vamos a empezar a hablar acerca de la ley. Y como primer video tenemos la ley en el antiguo pacto. Y de hecho este va a ser como un tema general. No sé si nos va a llevar 1, 2 o 3 videos, pero vamos a estar viendo lo que es la ley en el antiguo pacto. En este primer video lo vamos a ver de una manera general, por decirlo así. Lo vamos a ver de una manera panorámica, lo vamos a ver de una manera macro, porque es que el tema de la ley es bien amplio. Tiene muchísimas cosas para hablar, muchísimas cosas para estudiar, muchísimas cosas para explicar, que definitivamente en un video no da para hablar todo, al menos lo que yo quiero hablar y compartir con ustedes acerca de la ley. Así que vamos a estarlo viendo de esta manera para poder entender el concepto de lo que es la ley en el antiguo pacto, y poco a poco después vamos a ir desarrollando bien el tema, vamos a ir parando más en algunas partes importantes que consideramos para poder explicarlo de una manera más detallada. Quizá vamos a estar viendo puntos al respecto como interpretaciones, como cumplimientos. Vamos a estar viendo también quizá algunos sucesos históricos referentes a la ley, profecía, no sé lo que más adelante. Estos son algunos ejemplos, no es que esto va a ser así como está ahí, pero son ejemplos de lo que más o menos creo que se tiene que hablar para entender bien todo este tema de la ley, porque no es un tema ni sencillo ni un tema corto para hablar, sino que es un tema desde ahí de Abraham hasta el Apocalipsis. Entonces es un tema bastante extenso. Una vez que abarquemos todo este tema de lo que es la ley en el antiguo pacto, entonces y hasta entonces es cuando vamos a pasar a lo que sería la ley en el nuevo pacto. Así que ya una vez que pasemos esta primera parte, pues pasaremos a la ley del nuevo pacto, lo cual por ahora sería además hablar temas o hablar puntos o cosas por el estilo. Llegará su tiempo, llegará su momento. Así que antes de compartir con ustedes los puntos que tengo para compartir, quiero comentarles también que primeramente quiero que veamos y que recordemos el pacto de Dios con Abraham. Me parece un punto muy importante, me parece un tema muy importante para poder entender muchas cosas que después vamos a estar viendo referentes a la ley. Así que quiero compartir con ustedes los textos de este pacto que hizo Dios con Abraham. Y primeramente nosotros tenemos pacto con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, nosotros leemos de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, básicamente, este es el pacto que el Señor hace con Abraham. En este pasaje podemos verlo. Ahora, nosotros hemos leído en las Escrituras al respecto de las promesas. Hemos leído en las Escrituras al respecto de las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Hemos leído también al respecto de las promesas. Entonces es aquí donde nosotros encontramos este tema de las promesas, este pacto que Dios hace con Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hasta hoy día nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, y después dice: y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros aquí tenemos las promesas, y si lo vemos en un sentido general, nosotros vemos la promesa hecha a Abraham y a su simiente. Abraham y a su simiente. Así que
Ahora nosotros vemos en Génesis capítulo 15, verso 13, donde el Señor también le dice algo a Abraham bien importante y muy significativo, donde le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Bueno, esto lo entendemos y sabemos que su descendencia, Jacob con los 12 patriarcas y sus familias en su momento, se fueron a morar a Egipto por causa del hambre que había allá, y también porque José en ese tiempo pues era el segundo de Faraón y mandó por su familia, por su padre y sus hermanos. Entonces, pero con el tiempo llegaron a ser esclavos, llegaron a ser oprimidos por 400 años. Entonces el Señor le dice desde entonces ya a este Abraham que su descendencia padecería esta esclavitud, sería oprimida, y le dice por 400 años. Ahora, si nos ponemos a pensar 400 años no es cualquier cosa, es muchísimo tiempo. En la palabra se oye fácil 400 años, pero cuando paramos a pensar todo el tiempo que son 400 años, es muchísimo, muchísimo tiempo. Y por último el Señor le dice en el 15:18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces ahí el Señor le dice a Abraham que la tierra, en este sentido, de los cananeos en su momento, se la iba a entregar a la descendencia de Abraham. Así que quiero que esto quede asentado, que esto quede plasmado en este video, que es el primer video acerca de la ley, para poder ir entendiendo unos aspectos también después interesantes que se relacionan con este pacto de Abraham. Así que bueno, ahora recordemos algo bien interesante, que de que Dios habla con Abraham y le da la promesa, hace el pacto con Abraham, pasan 430 años. En esos 430 años es el periodo de tiempo desde que Dios habla con Abraham hasta que después viene a ser esta nación lo que le dijo anteriormente aquí, que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava y sería oprimida por 400 años. Todo esto sucede hasta que el Señor hace el pacto con Israel. Entonces el Señor hace un pacto con Abraham, y después de 430 años Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, en este sentido con la descendencia ya de Abraham, con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel que salieron de Egipto. Con todos los que salieron de Egipto, entonces después de 3 meses que salieron, llegan al Sinaí, y es cuando el Señor hace este pacto con Israel. Ahora, ¿cuál es el pacto que Dios hizo con Israel? Y es aquí donde entramos ya en el tema de la ley en el antiguo pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel? Primeramente, nosotros vemos en Éxodo 19, 5 al 8, que es donde el Señor primeramente les dice: ahora pues, una vez de haberlos sacado de Egipto, de haberlos llevado como por 3 meses por el desierto, llegan al Sinaí, y el Señor habla con Moisés y le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces el Señor habla con Moisés y le dice, siendo Moisés el mediador, le dice: ve y dile al pueblo estas palabras. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel.
Ahora, este es el pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y lo está haciendo saber por medio de Moisés, que fue el mediador. Entonces vean lo que Dios quiere que el pueblo de Israel haga para que este pacto, como quien dice, se lleve a cabo. Si ellos aceptan a dar oído a su voz y a guardar su pacto, entonces el Señor les hace estas promesas aquí. Y bueno, ¿qué es lo que responde el pueblo? Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y una vez que Moisés les habla y les dice lo que el Señor les dijo que leímos anteriormente, dice que todo el pueblo respondió a una. En otras palabras, todo el pueblo respondió unánimemente y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, así que aquí nosotros estamos viendo que el Señor les habla y les dice: este es el pacto que haremos. Si ustedes dan oído y obedecen mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos. El pueblo escucha entonces lo que el Señor les propone y entonces unánimemente todos dicen: haremos todo lo que el Señor nos diga. Entonces ellos están aceptando y aceptaron el pacto que el Señor les propuso. Entonces ahí es donde se hace el pacto, que todo este pacto también tiene un proceso, que también más adelante lo vamos a ver. Ahorita solamente vamos a verlo de una manera general. Así que todo esto también tiene un proceso, pero básicamente es el pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué consistía el pacto? En este sentido son dos partes, es Dios y el pueblo de Israel. Así que por la parte de Dios consiste de la siguiente manera. Número uno, de parte de Dios, dictar la ley. Y en la ley nosotros encontramos mandamientos, encontramos preceptos, encontramos estatutos y encontramos también decretos. Ahora, esta es la parte del Señor. Él dicta la ley y Él les da estos mandamientos. De los mandamientos vemos preceptos, estatutos y también vemos que hay decretos. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenía que hacer? Vamos a decirlo entre comillas de una manera simple, pero que no fue nada simple. Por la parte del pueblo era obedecer todo y con orden. Es obedecer todo lo que el Señor les diga que tienen que guardar, lo que tienen que obedecer, lo que tienen que cumplir. Y cuando digo con orden, es porque aparte de cumplirlo, de obedecer y de andar en ello, tiene que ser de la manera que el Señor les dice que tienen que cumplirlo. Lo vas a cumplir, pero lo vas a cumplir de esta manera. Número 1, vas a hacer esto. Número 2, vas a hacer esto. Número 3, vas a hacer esto. No era solamente el cumplirlo, sino el cumplirlo y el obedecer de acuerdo a cómo Dios les decía que tenía que cumplirse, con ese orden. Así que no era una tarea fácil, pero ellos dijeron: lo vamos a hacer. Por otro lado, pues aquí ya tenemos en este sentido que el Señor hizo el pacto con Abraham y le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo y de ese hijo yo te voy a dar descendencia. Por ahí conocemos la historia de Ismael, conocemos la historia de Isaac, pero vemos en las escrituras que Isaac era el hijo de la promesa. Entonces la descendencia vendría por la línea de Isaac. Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a los 12 patriarcas con quienes entra a Egipto. Ahí son oprimidos, ahí pasa ese tiempo de esclavitud, 430 años dice la escritura. Y bueno, vemos que llegan a Egipto. Ahí son oprimidos, ahí son esclavos. Y después después de los 430 años, se llega a la salida del pueblo de Egipto, donde Dios mismo los rescata y los saca con brazo fuerte, con mano poderosa, los rescata de la mano de Faraón. Y después de 3 meses viene la llegada al Sinaí, donde el Señor hizo este pacto que acabamos de leer con ellos.
Así que el Señor hace este pacto con el pueblo de Israel, llegando al Sinaí, llegando al monte Horeb, se hace este pacto. Y dentro de este pacto, el Señor les da, como les dije, les da mandamientos, les da una ley, les da mandamientos, les da preceptos, les da estatutos y les da decretos también. Entonces, básicamente conocemos los 10 mandamientos que fueron escritos en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Ahora, de estos 10 mandamientos emana todos los demás mandamientos, preceptos y estatutos que encontramos dentro de lo que es la ley. Así que nosotros podemos encontrar como ofrendas, podemos encontrar sacrificios, podemos encontrar fiestas, vemos también que hay leyes para los actos de violencia, hay estatutos sobre los esclavos, hay preceptos para la circuncisión también. Vemos también para la restitución hacia las personas. Vemos también las responsabilidades de los amos sobre los dueños. Vemos también que también había leyes en contra de la inmoralidad. Vemos también que hay un sacerdocio y el sacerdocio también tiene sus preceptos. Vemos también que hay un día de reposo. Había también leyes o preceptos con respecto a la gente que tenía lepra. Había también preceptos para entender y conocer los animales puros o impuros, acerca de la idolatría, acerca también de las leyes humanitarias, acerca de un tabernáculo que construyó el pueblo de Israel, y también incluso había leyes hasta para la guerra. Ahora, todos estos preceptos, todas estas leyes, todos estos estatutos no conforman como que una ley distinta a cada uno. Una va a ser esta ley, no, sino que de estos 10 mandamientos emanan todos estos, y estos solamente son unos ejemplos, hay muchos otros más, pero estos son algunos ejemplos para que entendamos al respecto de esta ley, para que entendamos al respecto de este pacto, lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos tenían que obedecer. Tenían que hacer algunas fiestas, tenían que tener un día de reposo, tenían que apartarse de la idolatría, tendrían que dar ofrendas, tendrían que hacer sacrificios, tendrían que tener cuidado de las leyes humanitarias, tener cuidado de los animales puros e impuros, también acerca de no sobrepasarse con los esclavos. Entonces, todas estas leyes, todo esto que estamos viendo aquí, no son leyes aparte de los 10 mandamientos, ni los 10 mandamientos son aparte de todo esto que emana de ellos mismos. Así que dentro de todo esto, nosotros encontramos que todo esto y lo que falta, porque estos son solamente algunos ejemplos, todo eso constituye la ley. Todo esto está encerrado dentro de lo que se conoce como la ley. No es que hay una ley de esto, no es que hay una ley de aquello, no es que hay una ley de aquello otro, sino que todo, incluyendo los 10 mandamientos, se conoce como la ley que se le dio al pueblo de Israel en el Sinaí, la ley que el pueblo de Israel dijo que iban a obedecer, la ley que el Señor les dijo que obedecieran. Es esto que nosotros estamos viendo aquí. Así que eso es lo que el Señor les dijo: si ustedes oyen y ustedes obedecen, serán mi tesoro especial sobre todos los pueblos, serán una nación de sacerdotes, serán bendecidos. Y bueno, de ahí emana también una serie de promesas. Así que este es el pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel. Ustedes obedecen esto y yo los voy a bendecir y ustedes serán mi especial tesoro. Dentro de esa ley vemos que hay un tabernáculo que hay que construir, y para la función de ese tabernáculo, para la función de ese santuario, ahí también se establece un sacerdocio, que es el sacerdocio levítico. Y también vemos que ese sacerdocio tenía que oficiar sacrificios, tenía que oficiar también ofrendas. Entonces, dentro de todos estos mandamientos, dentro de todos estos preceptos y dentro de todos estos estatutos, todo esto era parte
de la forma de vida que tendría que llevar el pueblo de Israel. Aquí nosotros encontramos un ejemplo solamente de lo que era el tabernáculo. El tabernáculo es todo esto que está aquí rodeado. Vemos aquí el atrio, el patio, vemos aquí también donde se hacían los sacrificios, aquí donde se hacían los lavamientos, y aquí la tienda donde estaba dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo. Vemos también que dentro de eso estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo. Así que entonces vemos que para oficiar en el tabernáculo se necesitaban sacerdotes, se necesitaba un sumo sacerdote, tenían que oficiar sacrificios, ofrendas, y esto estaba dividido de la siguiente manera. Estaba el atrio, que era esta parte, el patio de afuera. Estaba el lugar santo, que era la primera parte de la tiendita. El lugar santísimo, que era la segunda parte de la tiendita, donde estaba el arca del pacto. Y todo esto, por ejemplo, los sacerdotes tenían sus preceptos, de lo que tenían que hacer antes de oficiar. Tenían que lavarse, tenían una vestidura especial, tenían que vestirse de una manera también como el Señor les había dicho que tenían que vestirse. Los sacrificios no eran nada más de agarrar y matar un animal y listo, no. Tenía que ser el animal de cierta forma, tenía que ser un animal limpio, tenía que ser un animal perfecto, no tenía que ser un animal defectuoso. Y todo esto, las ofrendas también tenían el cómo se tenían que ofrecer las ofrendas. Todo tenía, como les digo, no era solamente obedecer, sino era obedecer de acuerdo a lo que el Señor les había dicho y les había mandado. Entonces, este es el pacto, esta es la ley que el Señor le da al pueblo de Israel, que hace con el pueblo de Israel para bendecirlos, para que ellos obedecieran, a lo cual ellos dijeron: amén, nosotros vamos a obedecer todo lo que el Señor nos diga y nos mande. Así que en este sentido de lo que venimos hablando es que todo esto es tanto parte de la ley como parte también del pacto. En otro sentido, el pacto, o dentro del pacto, encontramos la ley. Y dentro de la ley encontramos un ejemplo de tantas cosas, todo este tema del tabernáculo y todo esto que también se tenía que hacer, se tenía que cumplir y se tenía que oficiar. Así que bueno, así que aquí solamente vamos a puntualizar que la ley no era solamente una serie de mandamientos o preceptos, o un grupo de ellos, o los 10 mandamientos, sino que la ley encerraba todo. Todo lo encerraba la ley, los 10 mandamientos y todo lo que emanaba de ellos. Todo eso era conocido como la ley. Esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel cuando hizo el pacto para que ellos la obedecieran. Así que bueno, ahora dentro de esta ley, ya cuando el Señor les da la ley, se conoce o se llegó a conocer como en 3 bloques, por decirlo así. El bloque de las leyes morales, el bloque de las leyes ceremoniales y el bloque de las leyes civiles. Una vez que se hace, en este caso, el estudio y se separan las leyes que corresponde a cada bloque, encontramos aquí estos 3 bloques que emanan de lo que es la ley. Pero al mismo tiempo no podemos decir que esta es una ley, que esta es otra ley y que esta es otra ley. No, cuando la palabra del Señor, cuando la Escritura habla y dice la ley, está mencionando la ley. Y dentro de la ley están estos 3 bloques: las leyes morales, las ceremoniales y las civiles. No podemos nosotros mutilar la ley quitándole las morales, no podemos mutilar la ley quitándole las ceremoniales, no podemos mutilar la ley quitándole las civiles, porque todo esto conforma y está, vamos a decirlo así, conforma lo que es la ley. La ley. Entonces la ley es estos 3 bloques juntos y no podemos nosotros quitarle algo o ponerle algo y decir que eso que le quitamos es la ley o eso que le pusimos es la ley,
porque no se puede. Tanto así que la Escritura dice que aquel que quebranta un mandamiento, dice que se hace culpable de las leyes civiles, o se hace culpable de las leyes ceremoniales, o que si quebrantan un mandamiento se hace culpable de las leyes morales. No dice así la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice que si uno quebranta un mandamiento, por muy pequeño que sea, se hace culpable de toda la ley. No, pero es que hay leyes para los hombres y hay leyes para las mujeres y hay leyes para... Sí, pero cuando tú quebrantas un mandamiento, tú te haces culpable, o el que quebranta el mandamiento se hace culpable, dice, de toda la ley. Y cuando dice toda la ley, es toda la ley. Tú quebrantaste un mandamiento, quebrantaste toda la ley. Cumpliste un mandamiento, estás cumpliendo la ley. Estás cumpliendo otro mandamiento, estás cumpliendo la ley. Estás cumpliendo mandamientos, estás cumpliendo la ley. Quebrantaste uno, quebrantaste la ley. Así es como funciona. No podemos nosotros agarrar un poquito de aquí y un poquito de allá. No, es toda la ley. Toda la ley. No podemos, aunque haya leyes morales, aunque haya leyes ceremoniales, aunque haya leyes civiles, no podemos decir que cada bloque es una ley, porque eso no funciona así en las Escrituras. La ley es todo esto, encierra todo esto, la ley. Así que entendiendo más o menos estos puntos, continuamos y volvemos a repetir, porque esto tiene que quedar bien asentado. No es que un grupo sea una ley, otro grupo sea otra ley y otro grupo sea otra ley, depende a quienes corresponda, no. Y que los mandamientos sean los mandamientos de la ley moral. Todo esto constituye la ley. La ley constituye todo esto de aquí. Así que esa es la ley. El pacto fue que ellos tenían que obedecer esa ley para que entonces también el Señor cumpliera las promesas que les había dicho. Ahora, nosotros vemos aquí otra cosa también bien importante. Vamos a ver y hablar un poquito otra vez del tema del pacto con Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, este es el pacto que Dios hace con Abraham. Haré de ti una nación grande. La hizo. Engrandeceré tu nombre. Lo engrandeció. ¿Ha sido de bendición a Abraham? Claro que ha sido de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Aquí también hay otro tema que en su momento vamos a tratar. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, estas son las promesas hechas a Abraham y a su simiente. Estas son las promesas, o esta es la promesa, porque si nosotros lo vemos en un sentido general, todo esto es una promesa. Si nosotros la leemos por bloques, nosotros vemos aquí varias promesas, varias bendiciones. Pero si nosotros entendemos todo lo que conlleva, vamos a encontrar que todo eso es también una sola promesa, que en su momento vamos a estar hablando y explicando también. Así que siendo este el pacto abrahámico, siendo esto el pacto de Abraham, 430 años después que el Señor hace el pacto con Abraham, 430 años después de que nació Isaac, de que nació Jacob, de que nacieron los patriarcas, de que se fueron a Egipto, de que se multiplicaron, de que fueron esclavos, que fueron oprimidos, el Señor los rescató de Egipto. Entonces, después de todo este tiempo,
el Señor hace el pacto con ellos y al hacer el pacto con ellos, el Señor les da la ley. Las promesas o la promesa hecha a Abraham y a su simiente es esta. Es esta. No es lo que pasó en el Sinaí. Las promesas o la promesa hecha a Abraham y a su simiente es esto de aquí. Y la ley que vino 430 años después es el pacto que se hace en el Sinaí. En este sentido, las promesas o la promesa es una o es un pacto, el pacto abrahámico, y la ley en el Sinaí, la ley en el Sinaí es el pacto en el Sinaí hecho con el pueblo de Israel. Así que nosotros aquí tenemos que la promesa o las promesas es una y el pacto y la ley es algo también diferente. Este se hizo con Abraham, este se hizo con el pueblo de Israel. Es por eso que quiero que todo esto lo vayamos viendo, lo vayamos entendiendo, lo vayamos viendo de esta manera. Espero que se vaya entendiendo. Si hay alguna duda, si hay algo por ahí, bueno, ya saben que en los comentarios pues ahí pueden expresar también sus opiniones. Así que bueno, una vez que nosotros vemos y entendemos que las promesas es el pacto hecho con Abraham y su simiente, 430 años después viene la ley que viene dentro del pacto que se da en el monte Sinaí, que se da en el monte Horeb. Bueno, entonces continuamos y nosotros aquí encontramos entonces que primeramente nosotros vemos que Dios hizo un pacto con Abraham que se conoce como el pacto abrahámico, y después nosotros vemos que el Señor hace el pacto sinaítico, hace el pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Ahora, ¿será que a estos pactos nosotros podríamos ponerle un versus? Pacto abrahámico versus el pacto sinaítico. Definitivamente no. No podemos ponerle un versus, porque el pacto sinaítico que vino 430 años después dice que no anula la promesa. Y la promesa se dio primero que el pacto. Entonces, el pacto que vino 430 años después, la ley que vino 430 años después, ¿anula la promesa? La respuesta del apóstol es de ninguna manera. Ahora, el pacto abrahámico va en contra de lo que es el pacto sinaítico. Tampoco va en contra, porque los dos tienen su propósito, porque los dos tienen su cumplimiento. Entonces no podemos definitivamente poner un versus del pacto abrahámico y el pacto sinaítico. Esto definitivamente no funciona así y no debe de ser así, pero sí tenemos que tener en mente y tenemos que entender que vino el pacto abrahámico y después de 430 años vino el pacto sinaítico. Entonces, este es uno y este es otro. Uno no anula al otro y el otro no está en contra del otro. Así que no tenemos ningún problema con aceptar y entender que estos son dos pactos, uno con Abraham y uno con el pueblo de Israel. El pacto hecho con el pueblo de Israel fue hecho 430 años después de que Dios hizo el pacto y la promesa a Abraham. Así que, ¿cuáles serían los beneficios y la forma de guardar esta ley? Bueno, empecemos por los beneficios. Dice, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Ahora nosotros tenemos que ver y tenemos que entender que estas son unas promesas gloriosas. Estas son unas promesas grandiosas que solamente Dios podía hacer. Seréis mi especial tesoro. Ser el especial tesoro del Creador de todas las cosas no es cualquier cosa.
Eso sería obviamente sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos no habría uno como el pueblo de Israel. Entonces, con estas promesas, ¿quién no va a decir sí, yo voy a hacer lo que tú me digas? Claro que todos lo hubiéramos dicho. Sí, vamos a creer, vamos a obedecer, aceptamos el pacto y me seréis un reino de sacerdotes, que era lo que estaba en el corazón del Señor desde el principio, tener ese pueblo que le sería un reino de sacerdotes. Entonces vemos otra promesa y obviamente uno dice amén, obedecemos, queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Bueno, un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Van a ser una gente especial, van a ser un pueblo especial, el pueblo del Eterno, el pueblo del Dios Altísimo, el pueblo del Dios creador de todas las cosas. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Entonces nosotros vemos primeramente que el Señor les dijo, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me serán un reino de sacerdotes y serán gente santa. Cualquiera hubiera dicho amén. Entonces es un pacto realmente muy, muy hermoso, muy grandioso, muy glorioso como para desecharlo. O sea, no se podía decir que no, era algo realmente que uno no podría desechar. Entonces por eso fue que el pueblo de Israel dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a aceptar. Ahora, todos estos puntos me seréis un especial tesoro. Sobre todos los pueblos me seréis un reino de sacerdotes y me seréis gente santa. Era solo y solo si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si ellos hacían eso, tenían todo esto y por ahí podemos entender que todavía más. Pero la condición era esta. Ahora, conocemos la historia, pues poco a poco vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo todas estas cosas, todos estos aspectos poco a poco. Así que por aquí solamente lo dejamos sin más comentarios, pero vamos a ver. Una de las cosas de lo que valdría obedecer y andar en su ley sería esto. Levítico 18:5. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumpla. Y de todo esto también en su momento vamos a estar hablando con más detalle, pero una de las cosas es que el que los cumpla viviría por ellos. Le darían vida al hombre que los cumpla. Así que bueno, esta es una de las cosas del por qué también tenían que obedecer, por qué también tenían que andar de acuerdo a esos estatutos, de acuerdo a esos preceptos que el Señor les había dado. Así que para concluir este estudio solamente decirles y comentarles que las bendiciones por el obedecer las encontramos en Deuteronomio 28 del 1 al 14 y las maldiciones por desobedecer las encontramos en Deuteronomio 27 16 al 26 y en el 28 del 15 al 68. Así que todo esto tenía, si tú obedeces, yo te voy a bendecir de esta manera, pero si tú no obedeces, entonces estas maldiciones van a venir sobre de ti y te van a alcanzar. Así que no era una cláusula en blanco, así que no era algo que solamente iba a suceder porque sí, sino que dependía de la obediencia, dependía de la observancia de esa ley y de ese pacto. Así que bueno, sin más comentarios, por aquí lo vamos a dejar. Puedes ir a leer estos textos para que veas las bendiciones y para que veas también cuáles eran las maldiciones, las bendiciones por el obedecer y las maldiciones por el desobedecer. Así que bueno, en este primer estudio, en este primer video, hemos visto estos puntos acerca de la ley que yo quería comentar y compartir con ustedes, que creo que todos ustedes lo conocen, pero
que esto solamente es el principio del estudio que estamos empezando con respecto a la ley. Cada vez que nosotros avancemos, van a venir aspectos quizá un poquito más delicados para tratar, pero intentaremos con la ayuda de Dios cubrir todo lo que se tenga que cubrir al respecto de la ley en el antiguo pacto. Así que por ahora yo les doy las gracias a todos, sean todos bendecidos y primeramente, Señor, nos vemos en los siguientes videos y en los siguientes estudios. Bendiciones a todos.